Llegó lo que se llama factura 0 kilómetros. ¿De qué se trata? Bueno, una oportunidad para ponerte al día con tus facturas porque Antel te exonera los recargos y además podés financiar tu deuda hasta en 10 cuotas. Y como si fuera poco, estarás participando de un sorteo de un Chevrolet Spark 0 kilómetros. Agenda día y hora en antel.com.uy o a través del 123 o el 0800 1611. Antel, avanzamos juntos. ¿Alguna cosita más sobre el bloque anterior? ¿O pasamos a otro de los asuntos que tan básicamente todos tienen mucho que ver? Yo si estuviera en casa diría, de historia ya está, diría yo en casa, ¿no? Y diría, a ver, ¿qué se viene, no? Por ejemplo, obviamente, Consejo de Salario sí, de acá en adelante. Y sobre eso no hay dudas. Ley de responsabilidad penal empresarial. ¿Ha habido algún tipo de cuestionamiento a la ley, obviamente? Más allá de que se han conocido algunos de los efectos que ha tenido la ley una vez que fue aprobada. Sí, yo creo que este es un elemento muy importante en cuanto a la agenda de derechos. Nosotros empezamos a trabajar en la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador allá por el 2010. Es una vieja aspiración del movimiento sindical. Y uno puede decir, ¿y por qué pusieron especial hincapié en esta legislatura en una Ley de Responsabilidad Penal del Empleador? No por un aspecto caprichoso. Muere un trabajador por semana en accidentes de trabajo. Cada 2 días un trabajador queda con una discapacidad permanente y más de 50.000 accidentes laborales al año. Comenzamos a trabajar y ahí nos encontramos con ¿qué? En primer lugar, con una negativa cerrada de las cámaras empresariales a que se consagrara un proyecto de ley que va a favor de la vida de los trabajadores. Las cámaras empresariales, la Asociación Rural nos decía, es un disparate lo que están haciendo porque en el campo somos una gran familia, trabajamos todos juntos, ¿cómo vamos a discriminar? Bueno, en realidad serán una gran familia, pero los que tienen los accidentes y los accidentes mortales son los peones rurales, no son los estancieros. Nosotros nos planteamos, ¿cuál es el aspecto básico de esta ley? Ganar en prevención. Nos dijeron, lo que quieren hacer es una ley para meter preso a los empresarios. No, lo que queremos es una ley de las más avanzadas del mundo que tiene que ver que se centre la atención en los mecanismos de prevención. Y ya cuando estábamos discutiendo esta ley que rechazaron las cámaras empresariales, que durante mucho tiempo rechazó el Partido Colorado, el Partido Nacional, que fue votada solo por el Frente Amplio, ya con el proceso de discusión de esta ley comenzamos a ver que se empezaban a activar mecanismos de prevención y seguridad que no existían. Y una vez aplicada la ley, se fue generando mecanismos que vimos en otras partes del mundo. Un minuto. Se empieza a trabajar en prevención, disminuyen los accidentes. Y la dimensión más grande la vamos a ver con el tiempo. Ahora, a nosotros nos preocupa realmente que, por ejemplo, el candidato Lacalle Pou del Partido Nacional diga que va a derogar esta ley. Nos parece que es sumamente grave. O no está informado de los beneficios que tiene para la vida del trabajador, o si no hay una cuestión de insensibilidad muy grande. A nosotros nos parece que si uno analiza el conjunto de leyes que ha votado el Frente y que los partidos tradicionales han votado en contra, yo sinceramente, le digo con todo respeto, el eslogan de campaña del Partido Nacional y del candidato Lacalle Pou que dice por la positiva, pero si votaron en contra de la mayoría de las leyes que mejoraron la vida de los trabajadores, yo diría hay que cambiar el eslogan y ponerle por la negativa, porque en realidad todos los aspectos que llevaron a mejorar la vida de los trabajadores, en la inmensa mayoría fueron votados en contra. Tiempo. Empiezo por decir que esto último no es así, votamos a favor muchas leyes, hicimos propuestas sustitutivas, pero lamentablemente no hubo diálogo y negociación en el Parlamento en los últimos 10 años, porque como hay mayoría absoluta, las fórmulas se pactaban o en el ámbito del PIT-CNT cuando eran temas de carácter laboral o en el ámbito de la mesa política del Frente Amplio, y después eran votaciones de ratificación en el Parlamento. Y eso afectó la calidad legislativa y creo que afectó la calidad de la democracia. Con relación específicamente al tema de la Ley de Responsabilidad Penal, yo creo que en esto también tenemos que evitar la simplificación. La posición del Partido Nacional es bastante más compleja que la mera expresión del doctor Lacalle Pou en el sentido de que promoveremos la derogación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. Eso es solo el punto de partida. Lo que nosotros decimos es, esa ley no alcanza, es absolutamente insuficiente.
discrepamos en el instrumento. Hacemos el mismo diagnóstico que acaba de hacer el diputado Luis Puig, en cuanto a que, por supuesto, ¿cómo no vamos a ser sensibles ante la accidentalidad laboral, ante las lesiones graves y gravísimas, ante las muertes? Lo somos. O en todo caso, aquí hay algunos que tienen el monopolio de la sensibilidad y del otro lado estamos los forajidos que nos regodeamos cuando muere un trabajador. No, nadie se regodea cuando muere un trabajador. Después, en todo caso, discrepamos en los instrumentos. A nosotros nos parece que esta ley no es conveniente, además no es una respuesta suficiente. Y no nos parece solo a nosotros. Le pareció a la mayoría del Senado, aunque el Senado la votó. Yo intervine en la discusión en el Senado porque soy senador suplente y la mayoría de los senadores del Frente Amplio votó por disciplina partidaria, pero no comparte esta ley, lo dijeron, lo dijo el senador Noboa, lo dijo el senador Michelini, lo dijo el senador Rubio. De manera que no es el candidato a la calle Pou. Lo que nosotros entendemos, y eso es lo que piensa la calle Pou y lo que vamos a promover si ganamos el gobierno, es que la respuesta es más compleja. La respuesta penal no alcanza, no da ni para empezar. El país se debe, que el Frente no la promovió, aunque tiene mayorías parlamentarias, una ley completa en materia de prevención de accidentes de trabajo, donde se regulen protocolos de seguridad, donde se regulen las comisiones internas de todas las unidades productivas, donde se establezcan mecanismos de prevención. Eso nos lo debemos. El país se debe fortalecer la Inspección General de Trabajo, que a mi juicio durante todo este tiempo se ha fortalecido en alguna medida, pero no en la medida de lo suficiente. En 10 años apenas hay 25 inspectores más trabajando en un mercado de trabajo mucho más complejo y por suerte más grande. En la construcción nomás se triplicó el número de personas empleadas. Y enhorabuena, de 27.000 que había en el año 2005, ahora hay más de 60.000 empleados. Eso demanda una respuesta de la policía laboral mucho más eficaz. No alcanza simplemente con tipificar un delito nuevo, que además es un delito de peligro, lleno de connotaciones complejas desde el punto de vista de las derivaciones. Ahora, repito, yo, así como demando que no se simplifique el debate, tampoco lo quiero simplificar yo. Yo algo reconozco, quiero reconocerlo hoy, que lo reconocí en el debate parlamentario, y es que sin duda haber puesto el tema arriba de la mesa es positivo y generó una sensibilización importante, lo reconozco. Creo que el instrumento no fue el más adecuado, por razones que tengo derecho a tenerlas, y bueno, y el Partido Nacional es lo que ha planteado en el debate político de este tema. Bueno, yo creo que resulta claro que en realidad esta ley fue votada solo por el Frente Amplio, en ambas cámaras. La votó el Frente Amplio, se discutió conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, lo discutimos durante mucho tiempo, lo discutimos con los trabajadores, lo discutimos con las cámaras empresariales. Las cámaras empresariales no aportaron elementos durante 4 años, salvo un proyecto pour la galerie que aportó una pequeña cámara, pero en realidad ¿qué hicieron? Se opusieron, boicotearon este proceso de construcción de la ley, generaron mecanismos de presión. ¿Y cuál fue el resultado a partir de la aprobación de esta ley? Las mismas cámaras empresariales que boicotearon la ley, a partir de la aprobación comenzaron a hacer seminarios sobre prevención, comenzaron a generar mecanismos de contratar técnicos prevencionistas, de hacer análisis de riesgo, elementos que nosotros nos parecen fundamentales para bajar la accidentalidad. Lo planteamos desde este punto de vista, creemos que la ley es una enorme contribución, entonces no alcanza con decir la ley es insuficiente. A nosotros también queremos una ley que integral en cuanto a salud en el trabajo, y esperamos poder promoverla en la próxima legislatura. Ahora, evidentemente, votar contra esta ley es votar contra una herramienta fundamental en defensa de la vida del trabajador, porque ¿qué dice la ley? Tanto que se cuestionó el delito de peligro, que no es un invento nuestro, existe en la legislación española, francesa, belga, en las diferentes legislaciones avanzadas. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, avanzar en prevención. ¿Y qué es lo que dice ese artículo primero que generó tanta incomodidad en las cámaras empresariales y en algunos partidos políticos? Dicen que el empleador, en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección de la empresa, no adoptar en los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud y la integridad física del trabajador, serán castigados con 3 a 24 meses de prisión. Delito escarcelable. Delito escarcelable. El objetivo no era que fueran patrones presos, el objetivo es que invirtieran en seguridad como está ocurriendo. Entonces, hoy plantearse derogar esta ley sería una marcha atrás lamentable en cuanto a la protección de la vida de los trabajadores. Entonces nos parece irresponsable plantearse la derogación de esta ley.
no va a haber oportunidad porque el doctor Lacalle Pou seguramente no va a ser presidente de la República. Pero la movilización de los trabajadores, porque esta ley se aprobó como se han aprobado la inmensa mayoría de las leyes en Uruguay, con movilización de los trabajadores, que permitió avanzar en legislación, que permitió avanzar en derechos, que permitió avanzar en democracia. Nosotros vamos a defender esta ley, vamos a defender la ley de las 8 horas de trabajo rural, que también se está cuestionando porque nos parece que son aspectos fundamentales de la calidad de vida de los trabajadores y del conjunto de nuestro pueblo. Diputado, para cerrar este bloque. Yo no tengo duda que el diputado Luis Puig va a hacer todo lo que él ha dicho en este momento que va a hacer. No sé muy bien qué va a hacer el Frente Amplio, entre otras cosas porque no solo la mayoría de los senadores del Frente estuvieron en contra, como es un hecho público, no vengo yo a especular con eso ni a conjeturar, todo el mundo lo sabe, ustedes lo pudieron constatar, sino que además el vicepresidente de la República, Astori, está en contra, y el doctor Tabaré Vázquez no ha dicho que está en contra, pero en su momento pidió que se postergara el tratamiento de la ley. Eso también es un dato objetivo. Y me parece que eso tiene valor, porque si la ley fuera tan buena y el doctor Vázquez estuviera tan de acuerdo con ella, seguramente no hubiera pedido como pidió su postergación en el mes de marzo, cuando el trámite parlamentario terminó. Nosotros no estamos proponiendo ni promoviendo dar marcha atrás. Estamos promoviendo, sí, derogar para sustituir, porque entendemos que este mecanismo, repito, sobre todo es inútil, es ineficaz. Fue eficaz el debate que generó, que son cosas distintas. Una cosa es plantear el tema y generar una gran discusión pública, cosa que se dio y está bien. Y yo ese mérito se lo reconocí al Zunca y entre otros al diputado Luis Puig, que fue un gran dinamizador de todo esto. Ahora, cuando pase el efecto precisamente de esa sensibilización que va a pasar, porque estas cosas son cíclicas, nos va a quedar el instrumento nada más. Y yo sinceramente creo que el instrumento no va a alcanzar, porque no ha alcanzado en los demás países donde se ha aplicado, porque no se aplicó solo un delito o una respuesta de carácter penal. La doctora Cecilia Salom de Fernández, la señora Gonzalo Fernández, que no es ni neoliberal, ni conservadora, ni nacionalista, ni tantas cosas más, es de izquierda, sin embargo dijo, esto es inútil. El Instituto de Derecho Penal nos recomendó no avanzar en una solución de este tipo porque es ineficaz desde el punto de vista de la búsqueda de los objetivos que dice perseguir. Aquí la respuesta tiene que ser más compleja. La ley española, por ejemplo, donde sí hay un artículo vinculado con la responsabilidad penal de los empresarios. Nadie dice que los empresarios no sean responsabilizados penalmente, eso es otra cosa, pero es una ley que consagra en decenas de artículos soluciones que hacen a la prevención en materia laboral. El Partido Nacional no se opone a una respuesta penal. Nosotros presentamos un proyecto sustitutivo a este que se aprobó. Entre otras cosas, esta solución además llegó a la Cámara, lo sabe el diputado Puig, con 3 proyectos, el que salió y 2 proyectos más, el del Partido Nacional y el del Partido Colorado. El del Partido Nacional proponía que en caso de accidente de trabajo del que se derivase lesión o muerte del trabajador y que además hubiera culpa grave o dolo de parte del empleador, la Inspección de Trabajo está obligada a hacer la denuncia penal. Se me dirá que en este caso el accidente ya se produjo. El proyecto original del Zunca era igual. Se parecía mucho más al nuestro que el que finalmente salió. El proyecto original del Zunca, que firmó el diputado Vidalín del Partido Nacional para darle estado parlamentario, esto lo digo para que se vea que aquí no hay murallas infranqueables en términos de buenos y malos, buenos de un lado, malos del otro. Era un proyecto ese del Zunca que yo considero bastante más inocuo que este que finalmente salió, inocuo en el buen sentido del término, porque era declarativo, declaraba la responsabilidad penal. Entonces, repito, creo que la realidad siempre es más compleja que la teoría. Última pausa y venimos con los diputados Abdala y Puig, Puig y Abdala para las últimas 2 intervenciones con este tema, empleo, salarios, leyes laborales, ley de responsabilidad penal empresarial, ley que garantiza la seguridad social para los trabajadores rurales, para las domésticas, en la que se juega gran parte de las elecciones del 26 de octubre. Ya venimos.